Bueno, buenas noches a todas y todos, a los que estamos en directo y a aquellos que van a ver la grabación del encuentro del día de hoy. Bueno, Mercedes va a tomar a su cargo el desarrollo de esta segunda sesión del seminario sobre monitoreo y evaluación de políticas públicas. Así que bueno, Mercedes, todo tuyo y yo te doy una mano compartiendo el material que nos has enviado tan gratamente. Muchas gracias. Buenas noches, José Manuel. Hola, Alicia. Definitivamente estamos en esta segunda etapa de poder exponer todo este trabajo de las políticas públicas, la incidencia que se debe de generar desde todo el quehacer de la sociedad civil, de la academia, de todas las instancias que vamos teniendo el rol un poco de fiscalizadores y de control social principalmente frente al quehacer del Estado, ¿no? Habíamos hablado en la primera oportunidad sobre la importancia de conocer las políticas públicas en nuestros países respecto a la trata de personas, explotación humana, delitos contra la dignidad humana, en fin, como esté determinado en cada país. Ahora pasamos a esta segunda oportunidad donde vamos a ver el qué hacer, ¿no? Entonces, como Alicia decía al inicio, ¿no? Pero bueno, ¿y cuáles son las herramientas? Sabemos la situación álgida que se vive en los países, pero la sociedad civil organizada no puede quedarse de brazos cruzados lamentando la situación que se genera o por la desidia o por la situación política de un país, sino que hay que ir en la brega, ¿no? Hay que ir en la lucha, hay que ir en el cotidiano, ir analizando. Así tenemos en esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre la incidencia para la aprobación, seguimiento, monitoreo de las políticas públicas, ¿no? Desde la generación de evidencias principalmente. Avanzamos, por favor. Muchas gracias, José Manuel, por el apoyo también. Consideramos que el monitoreo y la evaluación en políticas públicas habla sobre siempre manejar una agenda, ¿no? Manejar el monitoreo, que es un proceso continuo, interno, enfocado en la ejecución que se va desarrollando, mientras que la evaluación es a través de acciones puntuales, sea interna o externa, y que tiene un enfoque mucho más amplio de intervención, ¿no? Al tener una agenda, al identificar la estrategia de monitoreo y evaluación, vamos a tener que formular o diseñar ese monitoreo o esa evaluación. En este tema hay brechas, ¿no? que son un reto, como es las brechas de capacidad institucional, el enfoque de derechos y la utilización de las evaluaciones, ¿no? Debemos pensar también a veces hay una confusión entre monitoreo y evaluación. ¿Es lo mismo? No. El monitoreo es, repito, el paso continuo, enfocado de un inicio hasta un fin, mientras que la evaluación va deteniéndose en puntos estratégicos del proceso, ¿no? De la ejecución para poder ser dimensionadas. Tenemos al momento de implementar, ¿no? Este monitoreo y esta evaluación, este enfoque transformador como una herramienta para introducir cambios con una importancia trascendental de priorizar el aprendizaje para mejorar
la gestión pública y los resultados, ¿no? Sesiones de pausa y reflexión que les decía que generan la evaluación y que permite la adaptabilidad de las políticas hacia los retos que se generan, ¿no? En el cierre de brechas, principalmente. Avanzamos, por favor. Hemos hablado de este seguimiento, de esta abogacía, de esta accountability, ¿no? O rendición de cuentas, que puede ser de manera vertical u horizontal, ¿no? Los actores de la sociedad civil pueden influir en esta rendición de cuentas, ¿no? De manera directa al promover controles institucionales e indirecta al momento de fortalecer la rendición de cuentas vertical, ¿no? Es como ir analizando cuánto afecta las determinaciones del Estado hacia la población, ¿no? La rendición de cuentas pues tiene características específicas como es que limite el abuso del poder, ¿no? Y requiere una exposición pública, una exigencia que es un derecho ganado de la ciudadanía, de la población, de la participación ciudadana y de la democracia, ¿no? Para evitar justamente ese abuso de poder que muchas veces se genera cuando no hay espacios de control interno, de rendición de cuentas. La relación entre democracia electoral y rendición de cuentas no es consistente, enfatizando que la democracia se centra más en las elecciones que en la responsabilidad política, ¿no? Es necesario, pero no garantiza la transparencia del accionar, no garantiza una rendición de cuentas o un accountability. Se refiere más a relaciones de poder. Diferentes instituciones pueden tener distintas direcciones de responsabilidad y muchas están diseñadas para estar aisladas de la rendición de cuentas ciudadana. Generalmente lo que hay que hacer es aplicar a toda esa cadena de insumos que van a generar, ¿no? Determinadas actividades, determinados servicios que se dan en los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Entonces, yo voy a elegir a mis autoridades para garantizar la rendición de cuentas. No, eso es otro tema totalmente distinto de la democracia. Lo importante aquí es ver el sistema de rendición de cuentas que se tiene tanto en la normativa como en el quehacer del país. Avanzamos. Consideramos de que el impacto potencial de las iniciativas de monitoreo de políticas de la sociedad civil depende de su capacidad de integración vertical. La integración vertical se refiere a la coordinación sistemática entre diferentes niveles de la sociedad civil, desde lo local hasta lo internacional, ¿no? Como esa situación se concatena a realidades nacionales que no están alejadas de las realidades internacionales, de realidades regionales y globales también, ¿no? Una vez que la sociedad civil dispone de información sobre el comportamiento del Estado, pueden actuar estratégicamente para apoyar las agencias de accountability horizontal. Esto implica identificar abusos de poder y oportunidades de influir en la toma de decisiones de cada país. Entonces, si hacemos un seguimiento o a un monitoreo o una evaluación al quehacer de los servicios del Estado, vamos a garantizar no el cambio, sino la generación de alertas a las instancias que corresponde, ¿no? Para la toma de decisiones que luego generará la evaluación del cumplimiento de la normativa en general, ¿no?
La transparencia es un requisito previo para la rendición de cuentas, lo que implica que las instituciones de la sociedad civil deben invertir recursos para generar evaluaciones independientes y accesibles del desempeño estatal. Si no hacemos una evaluación, si no estamos pendientes del quehacer del Estado, principalmente en los servicios que se deben de contar para atender, abordar la trata de personas, poco o nada vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, significa que desde la sociedad civil debe existir un mapeo de actores dentro del abordaje de la trata de personas o de la explotación humana, y que estos deben de estar alineados a indicadores claves a los cuales hay que hacer seguimiento definitivamente para luego generar evaluaciones independientes y accesibles, ¿no? La transparencia por sí sola no genera movilización. Es necesario que todos los actores tengan la disposición y capacidad de utilizar esta información políticamente, ¿no? El monitoreo del proceso político por parte de la sociedad civil es crucial para fortalecer la rendición de cuentas, definitivamente. Nosotros, por ejemplo, como CHS Alternativo, hemos mapeado todos los servicios, hemos identificado las responsabilidades, las competencias que cada uno de ellos tiene para luego hacer la medición que corresponde de manera periódica, ¿no? Las evaluaciones independientes tienen una gran ventaja comparativa porque a menudo son más confiables que los productos por partes interesadas, ¿no? Entonces, si vas generando una costumbre de rendición de cuentas, vas a ir ayudando a la identificación de indicadores y de estrategias para poder abordar, ¿no? Avanzamos. Cuando hablamos de un marco institucional, lo que pensamos es identificar sus funciones, ¿no? ¿Dónde está propuesto, ¿no? ¿Dónde se debe de proponer? ¿Qué cosa hay que hacer? ¿A qué le tenemos que hacer seguimiento y monitoreo? ¿Cuáles son las acciones de seguimiento para poder generar un informe, ¿no? Entonces, se proponen políticas, normas, planes, estrategias, programas, proyectos contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. Es importante desde la sociedad civil ir presentando estas propuestas. Hay que hacer seguimiento y monitoreo sobre la implementación de las políticas, directrices, lineamientos, programas, sobre todos esos planes y acciones en los 3 niveles de gobierno, ¿no? En el local, el regional y el nacional. Pero también hay que determinar acciones de seguimiento, como es la programación y priorización de los recursos para la ejecución de estos programas, proyectos, planes y acciones, y generar informe anual que debe presentarse al Congreso de la República cada 23 de septiembre, de acuerdo a la ley de nuestro país, ¿no? El recuerdo del Día Nacional contra la Trata de Personas, ¿no? En la conmemoración que determina la ley 29918. Avanzamos. Es a partir de esto que nosotros vamos generando el monitoreo a la política pública contra la trata de personas, porque además, dentro de la política nacional contra la trata de personas, ya va identificando quiénes son las instancias que van a estar haciendo el seguimiento y el monitoreo a la política, y tenemos como primer actor al Ministerio del Interior, ¿no? Vamos a ir desarrollando eventos macrorregionales para fortalecer la articulación intergubernamental. Vamos acompañando en la asistencia técnica para que elaboren el programa presupuestal para la implementación de la política, ¿no? Es decir, vamos a ir generando un seguimiento y un monitoreo y una evaluación proactiva
donde vamos a acompañar a las instancias a cumplir con sus funciones y sus competencias, ¿no? También se tiene la comisión multisectorial de carácter permanente contra la trata de personas, que es el sistema de monitoreo y que tiene como ente rector, ¿no? También al Ministerio del Interior. Con la comisión multisectorial lo que se trabaja principalmente es la incidencia para el funcionamiento, la actualización permanente y la difusión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de trata y delitos conexos. Es decir, la comisión multisectorial nosotros lo consideramos como el espacio de concertación y de articulación interinstitucional que debe implementar ese protocolo multisectorial con el cual cuenta el Perú, ¿no? Para poder hacer el seguimiento. Y finalmente tenemos al CEPLAN, ¿no? Al Centro de Planificación Nacional, de acuerdo a sus lineamientos y mecanismos establecidos, va a ir solicitando el informe de los avances que se va a ir generando dentro de la implementación de la política nacional, ¿no? Avanzamos, por favor. Cuando nosotros hemos trabajado en el año 2026, ahora, hemos ido para hacer nuestra labor de seguimiento y monitoreo, hemos tenido que analizar por qué debemos de hacer este informe alternativo, ¿no? Y entonces nos analizamos y vemos que es necesario generar, es necesario visibilizar la brecha territorial que existe, ¿no? Esa acción estatal que se concentra principalmente en capitales regionales, mientras las zonas rurales, las zonas de frontera y los territorios con altos niveles de captación quedan con una mínima presencia institucional. Por lo tanto, es necesario generar hallazgos frente a esto. También hemos revisado cuáles son las consecuencias de esa débil implementación de la política nacional, ¿no? Y entonces hemos visto de que la política ejecutada por coyunturas y no por, o sea, se ha generado una política nacional en el 2021 que no está respondiendo a las realidades que se van generando en estos nuevos contextos, ¿no? Esta política nacional cumple con un presupuesto sin enfoque estratégico, porque les da las responsabilidades a los 42 servicios que identifica, pero no como con un presupuesto específico para un servicio determinado, sino que lo ingresa dentro de varias atenciones y entonces es difícil hacer un seguimiento, ¿no? La política nacional generalmente viene con una disposición que al final dice la política nacional se implementará de acuerdo a los mismos presupuestos que manejan los diferentes sectores. No requiere de mayores presupuestos adicionales. Y entonces ahí vemos que no existe ese enfoque estratégico para poder trabajar esos servicios para favorecer el cierre de brechas territoriales, ¿no? Se cuenta con una atención a víctimas sin sostenibilidad, ¿no? Finalmente es una atención muy puntual para el aspecto del delito, pero no para la atención, protección y reintegración de la víctima. También otra consecuencia que hemos identificado finalmente es que las brechas se repiten año tras año. O sea, ya estamos en el 10º informe alternativo y vemos que en el Perú sigue latente, ¿no? Estos retos que son urgentes y que se han identificado como es la necesidad de un presupuesto específico y sostenido,
la institucionalización obligatoria de los procesos, la cobertura real en provincias y fronteras y una articulación efectiva entre sectores. Son estos retos que hemos ido trabajando en la identificación, ¿no?, del problema para poder elaborar el 10º informe alternativo que como sociedad civil vamos dando en el Perú. Avanzamos, por favor. ¿Y a qué responde nuestro análisis? Pues son a los informes que también el Estado da, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido que el Ministerio Público ha hecho un informe, el Ministerio del Interior ha generado otro informe también que nos permite hacer el comparativo entre los hallazgos nuestros y lo que mencionan dentro de estos informes. Y también cooperación internacional que ha ido ayudando a trabajar estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en este caso al Ministerio Público, ¿no? Avanzamos. ¿Por qué hacemos la incidencia política, ¿no? No solamente vamos a trabajar la incidencia pública de difundir resultados, sino que es importante que desde la sociedad civil se trabaje en la incidencia política, que es el proceso de acción con el que se busca atender problemáticas sociales para cambiarlas, ¿no? Ejerciendo influencia sobre personas con poder para tomar decisiones positivas, ¿no?, en la evaluación de leyes, políticas y soluciones basadas en la evidencia y en la experiencia de la vida real de los beneficiarios y de las políticas, leyes o servicios que se van dando, ¿no? Entonces, la investigación, la generación de evidencia significa mucho porque es la única forma de acercarte a un ministerio de la mujer, a un ministerio del interior para poderle explicar todas esas necesidades que hemos conversado, todas esas atenciones urgentes o desafíos urgentes que tiene el Estado que hemos hablado, del que hemos hablado, ¿no? Avanzamos. Entonces, un poco lo que consideramos nosotros como vigilancia social, que pues son condiciones, ¿no?, que se van generando para una conciencia de derechos, para un acceso a la información y una cultura de vigilancia. Es un derecho, un mecanismo de participación, permite contribuir en la caracterización de la gestión pública, se realiza desde la sociedad civil, se genera puentes entre la ciudadanía y los funcionarios públicos, ¿no? Es decir, es un mecanismo de vigilancia social proactiva, ¿no? No es solo controlar la gestión del Estado, sino contribuir con propuestas para solucionar los problemas y mejorar la gestión pública. Esa es la lectura que nosotros siempre tenemos como sociedad civil que va acompañando a la implementación de las políticas públicas. Avanzamos. ¿Qué necesitamos saber para hacer vigilancia ciudadana, ¿no? En una mirada bastante propositiva, reiteramos, ¿no? Es importante definir el objetivo de la vigilancia ciudadana, ¿no?, en los procesos, políticas y planes de acción que se ejecuta por parte del Estado, conocer el marco legal que respalda esas acciones de vigilancia, esas políticas, esas normas, esos protocolos que se van generando, conocer las fuentes de información, ¿no? No basta mencionar, sino de dónde sale, cómo se llegó a estos hallazgos, a estas determinaciones, debe de generarse a partir de fuentes oficiales y actores involucrados, ¿no? También consideramos que es importante tener claridad en la información que se necesita y para qué se necesita, ¿no?
saber qué hacer con la información pública, ¿no?, que se va a generar, las estrategias de difusión de información, espacios de participación, el diseño de programas, de proyectos, ¿no? Avanzamos. Tal es así que nosotros sacábamos a la ciudadanía haciendo la vigilancia, y nosotros hemos generado como un organismo de la sociedad civil una estrategia de vigilancia a partir de colectivos que se dan en cada región, a quienes les denominamos veedurías, mirada ciudadana, ¿no? Porque ellos nos decían, la trata de personas no se combate con eventos, se combate con decisión, con políticas, con recursos, con responsabilidad, ¿no? Porque al momento de analizar, pues se ve que el Estado está ausente, ¿no? Y ante esa debilidad estatal, las veedurías están generando el monitoreo, datos y presión pública, además de vigilar la adecuada implementación de las políticas públicas. Las veedurías realizan acciones también de elaboración de informes y análisis de las realidades, ¿no? Generalmente estas veedurías año a año van sacando las principales estadísticas y lo generan en un compendio estadístico para mostrarles la realidad territorial que se tiene, ¿no? Realizan actividades de sensibilización como ferias informativas, pasacalles y espacios de diálogo comunitario. Hacen campañas de sensibilización también a través de las redes sociales o a través de la vocería en los diferentes medios, y la elaboración de planes de vigilancia comunitaria, la detección de zonas de alta incidencia del delito, ¿no?, para poder dar las alertas a los tomadores de decisión. Avanzamos. Entonces, lo que consideramos nosotros importante para hacer la incidencia política de seguimiento es que tengamos que tener un enfoque de descentralización, buscar la incidencia para nuevos servicios, porque el Estado ha ido generando cambios también. Hace 10 años, por ejemplo, nosotros como sociedad civil alertábamos de que los servicios solo atienden a la víctima, pero cuando la víctima, por ejemplo, es rescatada de una zona, por decirles, de un centro nocturno, entonces cuando la rescatan, la exponen a otra revictimización, si es que no se considera que la víctima necesita desde un cepillo de dientes hasta una nueva ropa, ¿no? Y el Estado no pensaba en esos aspectos, y entonces nosotros íbamos detrás de los servicios del Estado llevando nuestros kits de emergencia para víctimas rescatadas, donde les poníamos mudas de ropa interior, toallas higiénicas, un peine, un jaboncillo, hasta inclusive un peluchito, porque definitivamente la víctima viene en una situación de desconcierto, ¿no? Que no es considerado, pues, por los servicios del Estado. Y demostrábamos la importancia de tener que trabajar con la víctima. Hoy en día, después de 10 años, el Ministerio Público ya ha identificado dentro de su accionar desde la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos el tener que entregar estos kits de emergencia. Entonces, ha sido una forma de trasladar esta necesidad, generar nuevos servicios, ¿no?, que puedan ayudar. O pensar en herramientas, por ejemplo, para una mejor atención, como son las guías, manuales, traslado de metodologías de atención. Muchas veces los servicios del Estado vemos que no tienen tiempo para poder hacer investigación, para poder complementar su servicio con herramientas que ayuden a mejorarla.
Entonces, por ejemplo, nosotros les ayudamos a los servicios de atención y protección a víctimas con una guía para sobrevivientes en donde se les explicaba por qué razón tenían que pasar por el Ministerio Público, por el Ministerio de Justicia, por la policía, ¿no? Por tantas instancias, medicina legal, etcétera. Y entonces en esta guía les pusimos la respuesta, ¿no? Decíamos, vas a tener que ir a un médico legista porque es importante que te tengan que hacer una revisión física y mental. Es necesario que tengas que, luego irás al Ministerio Público porque ellos te van a ayudar a defenderte. O sea, esa explicación que no siempre se da, ¿no? O también hemos ayudado a los abogados de defensa pública, por ejemplo, a que tengan que entender la actuación proactiva, pero además oportuna de diferentes diligencias que se generan, ¿no? Al momento del rescate, al momento de la primera intervención. Entonces, esa guía les ayuda, esos manuales les ayuda a tener que recordar qué deben de pedirle al fiscal, qué deben de pedirle al juez, principalmente para garantizar la defensa de la víctima, por ejemplo, ¿no? Hemos demostrado también anterior que es importante un mayor presupuesto desde la inversión pública, ¿no? O sea, si no se puede generar desde el sector, desde el gobierno central, entonces hemos llevado la alternativa de que territorialmente las municipalidades y los gobiernos regionales deberían asignar presupuestos desde la inversión pública, ¿no? Hemos también apoyado a desarrollar investigaciones para hacer incidencia desde la evidencia, porque sentimos que los sectores son muy reacios y creen que uno, cuando es de una ONG, pues va con un vocabulario soñador, con propuestas inalcanzables, ¿no? Respecto a calidad de servicios. Y entonces lo que hacemos es demostrarles de que no es que sea más allá de la responsabilidad que tienen, porque las brechas aún existen y entonces son evidencias que van haciéndoles reflexionar, ¿no? La importancia de cambios normativos, nosotros intervenimos, por ejemplo, y creemos de que la incidencia política debe hacerse con los actores que tienen bajo la responsabilidad los cambios normativos. De un tiempo a esta parte, pues hace 6 años atrás, o desde hace 6 años, nos está haciendo bien complicado trabajar con el Congreso de la República en su labor de legislador, ¿no? Porque hay tantos cambios, pero además el espíritu del gobierno, del Congreso de la República, no está en generar cambios normativos para el desarrollo, sino por el contrario, ¿no? Es importante, consideramos, hacer la vigilancia social y la articulación con la sociedad civil, ¿no? Como la política y la incidencia política que se debe de dar es hacia la articulación con sociedad civil, porque si no, no vamos a poder avanzar en el propósito que se tiene. Siguiente, por favor. Esa articulación interinstitucional e interregional la consideramos importantísimo, como les decía, de manera vertical y de manera horizontal, ¿no? Vertical entre lo que son los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios, las direcciones y los servicios más cercanos a la población. La articulación con la empresa privada que puede definitivamente dentro del marco de responsabilidad social empresarial también involucrarse en todo este monitoreo y vigilancia, ¿no? Los medios de comunicación que son cruciales, sean radiales, escritos, televisivos o independientes, la ampliación del alcance y la capacidad de la auditoría social.
Empezamos por lo más pequeño, por el territorio distrital más pequeño, para poder llegar a un sistema, ¿no?, de presentar alertas a nivel nacional, ¿no? La sociedad civil, constituido por ONGs, organizaciones religiosas, agentes comunitarios, y la academia, que tiene un rol tan importante, ¿no?, a partir de las universidades, colegios profesionales, institutos, etcétera, ¿no? Avanzamos. Dentro de esta experiencia de seguimiento, monitoreo a las políticas públicas que les traigo, es justamente lo que vamos desarrollando desde ese espacio o esos colectivos que les denominamos las veedurías Mirada Ciudadana. Se han desarrollado encuentros nacionales donde se va evaluando el quehacer de cada uno de ellos. Se ha hecho exposiciones, se hacen ferias, se tienen talleres, encuentros, en fin, toda actividad que permita el acercamiento de las ideas y el intercambio de estrategias de intervención, ¿no? Siguiente. Esta evaluación ciudadana, ¿no?, desde las veedurías, consideramos importante para poder detectar las brechas y exigir una rendición de cuentas, ¿no? La semaforización, por ejemplo, de la implementación estatal es importante, ¿no?, evaluar desde la sociedad civil. Y ahí totalmente identificado dónde está la falla del Estado, ¿no? Para la sociedad civil, vemos que, por ejemplo, en el tema de prevención, existen muchas campañas, muchas ferias informativas, pero no se cuenta con una real estrategia de intervención preventiva, ¿no? Acciones visibles, pero sin continuidad ni impacto sostenible. En el tema de percepción del delito, vemos avances frágiles, ¿no?, en las regiones, una alta rotación de personal que perjudica totalmente en la calidad de los servicios y la débil coordinación entre instituciones. Es una constante, ¿no? Y en el objetivo de atención vemos múltiples limitaciones, ¿no? Por falta de espacios de protección, no existen mecanismos sólidos de reintegración, por ejemplo, ¿no? Esas son las preocupaciones y los hallazgos que se han generado y que se han presentado a los diferentes sectores del Estado. Avanzamos. Algo importante que también nos parece es, como les decía, ¿no?, cómo vamos generando la necesidad de nuevas leyes. Antes de la dación de esta ley 31146, la figura delictiva de la trata de personas estaba involucrado con otros delitos, ¿no? Y veíamos de que no se hacía un trabajo consistente. Entonces, hemos propuesto y hemos logrado este cambio normativo, ¿no? Una ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, más la ley específica contra la trata, la 28950, ¿no? Con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. Porque antes teníamos la gran dificultad de que decían, es un delito, ¿no?, que afecta a la libertad de la persona. Y entonces, cuando se tenía los procesos judiciales, era muy importante la declaración de la víctima. Y si la víctima no declaraba, simplemente el juicio se caía, ¿no? Pero no era porque la víctima no era víctima, sino no se creía víctima,
por todo el trabajo sistemático que sus captores, que sus explotadores habían hecho con ella, ¿no? Por lo tanto, cuando hablábamos de delitos contra la dignidad humana, hoy en día, no tiene sentido ni tiene prioridad la declaración de la víctima. Es más, se recomienda no presentar como una prueba del delito la declaración de la víctima, sino que se tenga que evaluar la situación de afectación respecto a su dignidad. Y sentimos que eso está dando mejores resultados hoy. Avanzamos. También estas normativas van generando, ¿no? Otros documentos como el protocolo intersectorial que les decía, una guía de defensa pública para la actuación en casos de trata de personas. Hemos hecho un protocolo, ¿no? de la situación de vulnerabilidad para identificar la situación de vulnerabilidad de víctimas de trata de personas, porque como les digo, es un delito complicado de identificar y de defender también en los estratos judiciales, ¿no? Avanzamos. Vemos igual, esto es la nueva política nacional que ha sido parte de toda la lucha, porque antes trabajábamos en el país solo con un plan nacional contra la trata de personas. Al tener que aprobarse esta política nacional frente a la trata de personas, nos está permitiendo identificar en primer lugar los 42 servicios que tienen que ver con el abordaje. Antes no sabíamos quiénes eran los responsables, ahora ya lo sabemos. Segundo, nos permite identificar con cuánto de presupuesto está cada uno de estos servicios y que nos permite decir que es necesario identificar presupuestos específicos para que puedan atender la trata de personas. Y tercero, y la más, yo creyera una de las más importantes, es cómo estos servicios a su vez tienen sistemas de reporte, ¿no? Para la rendición de cuentas. Avanzamos, por favor. Este marco legal frente a la trata de personas y otros delitos contra la dignidad ha sido debilitado hoy en día, reiteramos, ¿no? Para poder disuadir la comisión del delito. Porque resulta de que hay una maratón, podría decir, de normativas hoy en día pro crimen en nuestro país, ¿no? Y acá vemos la afectación que hay hacia la impunidad, hacia las organizaciones políticas, ¿no? La afectación y la vulneración de derechos humanos fundamentales. Entonces, hemos tenido un retroceso y esto es lo que estamos evidenciando también ante el país, ¿no? Avanzamos. Como decíamos, la política nacional tiene la necesidad o el desafío de cómo se va a trabajar el tema presupuestario. Para ello, existe un sistema nacional de presupuesto, un programa presupuestal multianual y multisectorial para garantizar la sostenibilidad del programa, la inversión pública que se debe de generar en las instancias regionales y locales y la incorporación de brechas, ¿no? Estos lineamientos que son tan importantes en los planes de desarrollo concertados territoriales, ¿no? Avanzamos. ¿Por qué razón hablamos de presupuesto? Porque fíjense el análisis que hemos ido desarrollando, ¿no? Y es que la política nacional tiene 42 servicios, pero 7 de ellos no pueden recibir presupuesto, o sea, nunca van a poder recibir
el presupuesto porque no tienen una meta presupuestal establecida. Por lo tanto, es un impedimento para que el Ministerio de Economía y Finanza pueda asignarles un presupuesto. También tenemos que los 11.6 millones de soles del presupuesto institucional modificado de Vengado corresponde una inversión por ciudadano de 0.17 céntimos de sol. O sea, ni siquiera llega a un sol, ¿no? Un sol en nuestro país es igual a 3.5 dólares. Pues en nuestro país no tenemos ni siquiera un décimo de dólar asignado por cada ciudadano para que pueda enterarse qué significa la trata, cómo puede contrarrestar a partir de la información, ¿no? Avanzamos. Este es el panorama como país de la inversión pública que hemos ido gestionando nosotros con cada gobierno para que puedan asignar, aparte de la asignación del Estado, desde la inversión pública, ¿no? Avanzamos. Para todo esto, consideramos de suma importancia identificar el rol, funciones, competencias de los gobiernos locales frente a la trata de personas, porque resultaba de que cuando nosotros tocábamos a los municipios, a los condados, ¿no? Y les decíamos, ustedes no están asignando nada para enfrentar este delito, nos decían, pero no es mi competencia, la competencia es del Ministerio Público, la competencia es del Poder Judicial. Entonces, hicimos todo un análisis de funciones y competencias y con eso, pues, les pusimos en evidencia todas las responsabilidades que tenían. No es que solamente se trata de un delito, sino que este delito trae detrás la afectación de la persona en diferentes situaciones de su vida, ¿no? Entonces, están a cargo, decíamos, del eje de prevención principalmente, el eje de atención para otorgar servicios en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, asociadas a la trata de personas, los servicios gratuitos de las defensorías municipales, la planificación de programas sociales, la reinserción, lo importante que es su actuar en la reinserción social, mejoramiento y promoción de condiciones de vida de niños, niñas y de sus familias también. Y en la parte de persecución y fiscalización, pues la identificación de posibles espacios de comisión de trata, la fiscalización, clausura de locales donde se comete trata de personas. Es decir, les hemos demostrado de que ellos sí tienen competencia y tienen funciones muy importantes en el quehacer, ¿no? Avanzamos. Aquí vemos, por ejemplo, el reporte que hemos hecho este año, ¿no? Que hace falta para mejorar, decíamos, y es contar con una estrategia nacional de prevención, transversalizar el enfoque de interculturalidad. Tenemos un país pluricultural, ¿no? El Perú necesita mucho de trabajar ese enfoque de interculturalidad, definir metas claras de mayor cobertura territorial y poblacional, implementar campañas de sensibilización, pero que se integren a salud mental, a la prevención de la violencia, ¿no? Que son factores estructurales de la trata. Evaluar las acciones que están reduciendo el riesgo, usar de manera activa los medios de comunicación del Estado para difundir la información, enfrentar las condiciones estructurales que alimentan el riesgo, que todos los servicios del objetivo prioritario de prevención cuenten con financiamiento, el promover el financiamiento regional y local para la prevención del delito, ¿no? Entonces, vemos cómo van respondiendo. Avanzamos, por favor. Es en ese sentido que en esta oportunidad les presento
todo lo que desde CHS hemos ido trabajando en estos aspectos, ¿no? La experiencia de empoderamiento de la población en riesgo a partir primero de proyectos de inversión pública para la creación de escuelas de liderazgo y emprendimiento para niños, niñas, adolescentes, ¿no? Para que puedan tener la capacidad de toma de decisiones, el autocuidado. Luego el trabajo en habilidades blandas también, porque no va a ser factible el tener que arrancar una reintegración si no tenemos cubierto esta necesidad de salud mental y el trabajo de las habilidades blandas. Con ello también vienen las habilidades laborales, ¿no? Que se van trabajando para luego llegar a los emprendimientos. Aquí, por ejemplo, les presentaba la foto de una de una chica que fue víctima de trata y que pasó por todo este proceso de empoderamiento, reintegración, para luego estar trabajando y tener su propia cerrajería y gasfitería, porque era un oficio que había aprendido de su padre, ¿no? Avanzamos. Las estrategias comunicacionales que son vitales hoy más que antes, las redes sociales tienen todo un sistema de acercamiento a la población, el estudio y el análisis de sectores poblacionales es importante también, porque de acuerdo a eso se tiene que trabajar los materiales, ¿no? Seguimos la importancia de ver que lleguen mensajes cortos, pero que puedan servir claramente para poder hacer la incidencia pública, ¿no? Seguimos. Las campañas por redes sociales, en fechas conmemorativas, pero no solamente eso, sino también por temáticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, más que antes, tenemos la gran problemática de la explotación sexual en niños, niñas, adolescentes a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? La ESNA, la MASNA, el manejo de todo lo que es el grooming, el sexting, en fin, todas esas figuras que se van generando a partir del uso de las tecnologías. Entonces, ¿cómo vamos trabajando? No en la situación de prohibir, que es la primera reacción que tiene el sector educación o los padres de familia, ¿no? Sino en cómo educar en el manejo de las redes sociales, educar en el manejo de la tecnología y sacar el provecho, porque definitivamente todos sabemos que la pandemia nos ha ayudado a demostrar que podemos hacer mucho trabajo y toda la tecnología pues es importante. Cuando son menores de edad, cuesta muchas veces la educación en redes sociales, la alfabetización digital que debe estar cercana no solo a los niños, niñas, adolescentes cuando dicen, bueno, pero ¿por qué me van a alfabetizar a mí si yo ya me lo sé, me manejo, todo eso? Alfabeticen a mi papá, a mi mamá, que no sabe ni cómo prender su celular. Pero la alfabetización digital nosotros la consideramos desde la necesidad de poder determinar, escoger lo bueno, lo malo, como la clase de respuestas que hay que dar de acuerdo a los mensajes que recepcionas, los cuidados que debes de tener, a qué cosas decirles sí, a qué cosas decirles no, cómo generar medios de verificación cuando están expuestos a delitos o se cometieron delitos a través de la línea, ¿no? El online, que es tan presente hoy en día, ¿no? Avanzamos. Y bueno, lo que les decía, cómo vamos trabajando la incidencia desde la evidencia, ¿no? La generación de todos los informes alternativos que año a año vamos desarrollando. Y este es un trabajo, pues, de todo el año para poder responder cómo van los avances de las políticas nacionales, ¿no? Avanzamos.
En este 10º informe alternativo, déjenme un poquito mencionarles que estas, podríamos decir, estas normativas, este avance de la política nacional tiene que ver mucho y nuestro informe alternativo tiene que ver mucho con el diagnóstico que se va haciendo, ¿no? Y vemos que actualmente la política nacional enfrenta un retroceso, por lo que les decíamos, ¿no? Esta maratón o este paquete de normas pro crimen que no ayudan demasiado en el avance, la implementación, falta la implementación de mecanismos reales de rendición de cuentas, una intervención sistémica de los sectores involucrados con registros integrados de tecnología disponible, el financiamiento importante, ¿no? Identificamos factores externos y deficiencias internas, por ejemplo, en todo esto, ¿no? Y consideramos factores externos la crisis migratoria que vive el país, la criminalidad organizada, el crecimiento de economías ilícitas y el cambio que se ha generado en la cooperación internacional también, porque sabemos de que ha habido mucha reducción de presupuestos de la cooperación internacional, ¿no? Y las deficiencias internas, pues referidas a la crisis política que vamos viviendo, al institucional y de seguridad, al tener, por ejemplo, fíjense, desde el 2021, 5 presidentes y 17 ministros del Interior desde el 2021. Entonces, ¿cómo podemos trabajar sostenidamente, ¿no? Estos aspectos impactan definitivamente en la sociedad, incrementan la vulnerabilidad de la población y permiten la expansión de la criminalidad. Entonces creemos que para revertir esta situación, ¿no? Debe de atenderse estos retos urgentes, evaluar la viabilidad técnica y financiera de las propuestas, priorizando los 3 ejes fundamentales, ¿no? Para ello, al momento de nosotros desarrollar el informe alternativo, trabajamos a partir de 3 aspectos. El primero es a partir de la revisión de fuentes oficiales que vamos solicitando, ¿no? Se analizan reportes que da el Ministerio del Interior, datos del Instituto Nacional de Estadística e Investigación, datos que sacan los portales oficiales del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Centro de Planificación, ¿no? Además de los informes globales y de hemisferio, ¿no? que tenemos a nivel regional y global. Eso por un lado son nuestras fuentes oficiales. Por otro lado, contrastamos con las solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo a ley que se tiene en el país, para solicitar información, ¿no? A nivel de los 42 servicios sobre los avances que tienen, ¿no? Que nos tengan que demostrar por escrito. Y el tercer insumo que nos permite hacer este informe alternativo es el trabajo de campo, ¿no? Todo lo que va generándose desde la información de los actores locales, la ciudadanía a través de las veedurías en las diferentes regiones. Entonces, estos 3 elementos nos permiten hacer este balance desde la sociedad civil sobre la situación de trata de personas en el país. De todo este análisis, que les invito a leer el informe alternativo, lo vamos a colocar en la plataforma, sacamos conclusiones importantes, como es que existe una debilidad estructural y operativa, ¿no? La rendición de cuentas, a pesar de que existe rendición de cuentas, pero antes, hace
3 años atrás, tenía la obligación del Ejecutivo ir al Pleno de Congreso a rendir cuentas de los avances que se habían generado. Pero hace 2 años, la ley 32165 reduce el nivel de la rendición de cuentas solamente ante las 2 comisiones ordinarias, de justicia y de mujer, ¿no? La participación civil, creemos que es también importante. El sistema de seguimiento y monitoreo de la política nacional no incluye la participación activa de la sociedad civil. Por eso es que nosotros le denominamos informe alternativo al informe que desde el Estado sale, ¿no? Presupuestos específicos insuficientes. Estamos ahorita en la lucha de exigir presupuestos. De hecho, no sé si ya Pedro coordinó contigo, José Manuel, porque a partir del Observa la Trata queremos presentar que a nivel de la OEA tenga que considerarse de que todas las políticas nacionales en los diferentes países deben de significar presupuestos específicos. Entonces, eso es un hallazgo importante que vamos repitiendo, es reiterativo, es constante, pero no nos cansamos de hacerlo, ¿no? Luego está la justicia inalcanzable, ¿no? La baja tasa de denuncias, el desconocimiento de canales y rutas de denuncia todavía es latente. Imagínense que la Central Única de Denuncias en el 2024 solo recibió 106 casos, o sea, 2 por semana, es poquísimo. Pero porque también la trata de personas no es un delito que se tenga que comúnmente denunciar, ¿no? Parte de un rescate a la víctima. Por otro lado, el ratio de impunidad es alarmante porque solo 2 de cada 100 denuncias termina en una sentencia condenatoria, ¿no? También es importante, recomendamos, porque sacamos nuestro trabajo al hacer el informe alternativo, es determinar principales hallazgos, hacer el comparativo con fuentes oficiales, ¿no? Determinar conclusiones, de esas conclusiones sacar las recomendaciones y que de esas recomendaciones salgan la estación de preguntas que pueda ayudar a hacer una incidencia pública, ¿no? Por parte de los medios de comunicación también. Entonces, las dificultades en la interoperabilidad, por ejemplo, del registro de información es bastante sustancial. Avanzamos. Estas son las recomendaciones que igual va de la mano con todas las conclusiones, ¿no? Restituir la obligatoriedad de rendir cuentas ante el Pleno, incluir activamente a la sociedad civil en el monitoreo, garantizar un financiamiento suficiente y sostenido, incrementar recursos humanos y logísticos con enfoque territorial e intercultural, asegurar justicia efectiva y reparación integral para víctimas y familias, ¿no? Fortalecer la articulación entre la policía, fiscalía y poder judicial para mejorar la calidad de las investigaciones, aplicar uniformemente la ley 31146 que sugiere crear una tabla de valoración para estandarizar el cálculo de los montos de la reparación civil a favor de las víctimas, porque hoy en día se hace a la mera consideración del juez, y finalmente implementar estrategias para difundir canales de denuncia y mejorar la confianza en la efectividad de los servicios. Avanzamos. Bueno, estas son también igual algunos hallazgos, ¿no? Que hemos generado para la estación de preguntas, desafíos, ¿no? Que van de la mano también. No se tiene claro los mecanismos o instrumentos que se realizan para monitorear las acciones que competen a los gobiernos regionales, puesto que no tienen ningún servicio bajo su responsabilidad, ¿no? Igual tenemos la aprobación de un programa de presupuesto por resultados hace 3 años atrás, pero que hasta ahora no se implementa. La información de algunos sectores todavía
se establece de manera global, general, y no de manera específica, ¿no? Entonces, eso, y creo que ya terminamos. La siguiente. Eso, ya terminamos. Gracias por escucharme, hora y media. Espero no haberles aburrido en todo esta exposición. Y bueno, llegamos al momento de conversar. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? ¿Cómo lo ven? Gracias, gracias Mercedes por la excelente exposición. Además, bueno, yo quiero destacar que la profesionalidad, la profundidad y la perseverancia de los informes que llevan adelante desde Capital Humano Social Alternativo allí en Perú es realmente envidiable, digamos. Digamos, el Observa la Trata coordina, o estamos en contacto, digamos, con 15 capítulos de América Latina, 2 capítulos de Caribe, que son Dominicana y Haití, y el resto del continente, desde México hasta la Argentina. Y no conozco, digamos, otra organización de la sociedad civil que tenga este nivel de desarrollo. Es verdad que los, eh, las diferentes organizaciones de la sociedad civil llevan adelante tareas parecidas o de este tipo, pero con esta sistematicidad y con esta profundidad, creo que es la única institución de toda América Latina. Un poco por eso también le pedimos a Mercedes que tome a cargo el desarrollo de este seminario, porque tenemos mucho para aprender en los otros países de América Latina, tanto la sociedad civil como la academia, para encarar este tipo de tareas, que no son menores. A veces uno dice, bueno, pero bueno, es juntar datos y demás, pero la realidad es que los datos después sirven para formular políticas, para hacer procesos de incidencia tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, incluso en el Poder Judicial. Modificar prácticas, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, que minimicen los procesos de revictimización que sufren sobre todo aquellas víctimas que han sido explotadas sexualmente, digamos, ¿no? Mujeres, sistemas judiciales patriarcales, bueno, y todo eso hay que verlo, hay que tenerlo analizado para poder después hacer propuestas que sean serias, que sean creíbles. Así que yo te agradezco mucho, Mercedes, que hayas compartido estas 2 clases con nosotros, porque realmente es muy, muy instructivo. Hay algo que a mí me quedó, si me permiten que yo le haga una pregunta, una primera pregunta como para romper el hielo, pero que es realmente un motivo de preocupación para mí. Nosotros venimos desarrollando con Paraguay, con Brasil y con Chile un, un proyecto de prevención de la trata con fines de explotación sexual en el corredor de Capricornio. El corredor de Capricornio es un corredor comercial que se está armando, que pretende unir el Atlántico con el Pacífico en la zona norte de la Argentina. Nace en el sur de Brasil, atraviesa Paraguay por la línea media, todo Paraguay, ingresa a la Argentina por Misión La Paz, por la zona de Tartagal. De allí avanza por territorio salteño, ingresa a Jujuy y pasa por el paso de Jama, pasa por el paso de Jama hacia Chile y termina en Iquique, en el puerto de Iquique. Es un corredor comercial a través del cual van a transitar muchos camiones, ¿no? Un tránsito importante rodoviario, como dicen nuestros hermanos de Brasil. Y nosotros sabemos por experiencia de muchos años de trabajo que donde hay paradores de camiones hay explotación sexual, sobre todo de adolescentes, de niñas y demás, ¿no? Lo hemos podido ver en múltiples lugares.
Entonces empezamos a desarrollar ese trabajo con los compañeros. Ahora, hay un tema allí que nosotros tenemos que resolver, sobre todo en el caso de Brasil y en el caso de la Argentina, que somos países federales. Vos hablaste de la importancia del trabajo territorial, es decir, de bajar la responsabilidad en este tipo de tareas hacia el territorio, que serían los municipios o las jurisdicciones, digamos, ¿no? En ese sentido, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se ejecuta el presupuesto nacional en Perú? Y en el contexto del presupuesto nacional, digamos, ¿cómo se ejecuta el presupuesto que está destinado específicamente al tema de trata de personas? Es decir, qué recursos bajan, si el Estado Nacional está obligado a bajar recursos o no, en qué medida eso sucede, si es así. Porque una de las cuestiones con las que nosotros nos enfrentamos, sobre todo, no tanto en Brasil, que Brasil tiene un sistema de distribución presupuestaria del presupuesto nacional que es muy interesante, porque hay un proceso de coparticipación por proyectos en Brasil, en donde todos los proyectos de política pública, digamos, está financiado en un 33% por el Estado Nacional, un 33% por el Estado jurisdiccional o provincial o estadual, como le llaman en Brasil, y el otro 33% por el Estado municipal. Eso es por ley, funciona así desde hace siglos en Brasil. Entonces eso le da como una holgura a la hora de pensar las políticas públicas y una tranquilidad, una capacidad de previsibilidad que en el caso de Argentina no tenemos, en donde el sistema es mucho más discrecional. De hecho, en este momento, el gobierno nacional le adeuda a las provincias, a las jurisdicciones, miles de millones de pesos, digamos, de coparticipación. Con lo cual, bueno, uno va al territorio, no sé, a los municipios, por ejemplo, por donde se traza el corredor bioceánico, y en los municipios el intendente municipal o el prefecto, como le llaman en Brasil, te dice que no tiene plata para hacer nada, digamos, no tiene dinero, no tiene recursos económicos para poder implementar políticas. Y sabemos que las políticas sin recursos son tinta en un papel. Si no hay recursos, no se puede implementar ningún tipo de política. Entonces te pregunto cómo funciona eso en Perú, para poder comparar entre los diferentes países. Bueno, acá está Verónica también de Ecuador. A lo mejor le puede servir a ella también También, para pensar el caso ecuatoriano, ¿no? claro que sí. En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros tenemos la distribución en un primer nivel por sectores, ¿no? En el caso de la política nacional, son 8 sectores que están a cargo. Los sectores son los ministerios, ¿no? Que tienen capacidad de ejecución eh, y de operatividad, ¿no? Entonces, existe una ley del presupuesto que año a año se va trabajando con las proporciones determinadas en porcentaje, pero que luego, año a año, se distribuye el monto total entre los sectores, ¿no? Primero, y el 50% va para los sectores, y del otro 50% es una distribución equitativa de acuerdo a la población territorial para todas las regiones. Eh, las municipalidades o los gobiernos regionales recepcionan esos presupuestos, ¿no? Que son los presupuestos institucionales de apertura, una asignación presupuestal anual, ¿no? De acuerdo, como te digo, al número de pobladores que tiene en su territorio. Una municipalidad recibe esos fondos del Estado, pero también a su vez tiene el concepto de canon y sobrecanon, que son las regalías que se generan, por ejemplo, en Cusco y en toda la parte del Brain, es el canon gasífero, ¿no? Del gas de camisea, el canon minero, el canon, ¿no? De acuerdo a las exportaciones que se manejan, van recepcionando.
Y luego también tienen los ingresos propios que generan aquellos recursos de impuestos locales que se cobran, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto al vehículo, impuesto, los autoavalúos, ¿no? De las casas, el tema de servicios básicos que se da. En fin, esos son los recursos propios que las municipalidades, esas generalmente incrementa en las arcas de aquellas municipalidades que están en la orbe metropolitana, ¿no? Porque ellos tienen mucha recepción de pago de impuestos, ¿no? Entonces, mientras más alejado está una comunidad, va a tener muchísimo menos de recursos directos recabados, ¿no? Y ese es el gran problema de las fronteras, por ejemplo, ¿no? Tienen una población muchas veces flotante que no permite que llegue el real presupuesto a ese territorio, porque, repito, el presupuesto se da de acuerdo a la cantidad de población que está en cada territorio, ¿no? Ese es un primer problema. Por ejemplo, en la zona de La Pampa, de Madre de Dios, donde está la peor el peor negocio de economías ilegales de la minería. El 60% de la población es flotante. Por lo tanto, esa región recibe presupuestos mínimos porque dentro de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y RENIEC no tiene mucha población. Entonces, es para un 40% de este, pero los servicios básicos y todo lo que significa la atención en territorio es también para los flotantes, ¿no? Entonces, ahí como que va la falta de presupuestos suficientes en esas zonas. Como también hay el otro extremo, comunidades en zonas del Brain, de la selva, donde están todo por ejemplo, el gas de camisea, en los alrededores hay municipalidades que reciben, no te imaginas, el doble de lo que recibe toda una región y no saben cómo gastar ese dinero porque no están previstos para eso, tienen una población muy pequeña y sus planes de desarrollo no están identificados para asumir más gasto, ¿no? Entonces, no conocen los mecanismos de inversión o de gasto del presupuesto público y se quedan simplemente sin ejecutar esos presupuestos que les da el Estado, ¿no? O que les permite el rubro de canon y sobrecanon, ¿no? El Foncomún, que es una distribución igualitaria a todas las municipalidades, pero que es principalmente para el gasto de todo el personal administrativo que se genera en cada territorio, ¿no? Entonces, esos son un poco los rubros, pero las políticas nacionales, justamente con la identificación de estos servicios, decíamos, ¿no? Hay 11 servicios donde el presupuesto está identificado a través de las cadenas presupuestales que hay, ¿no? Entonces, tienen presupuesto específico, pero 7 de ellos, por ejemplo, 7 de servicios importantes para enfrentar la trata de personas, no tienen una meta presupuestal al cual el Estado tenga que asignarle un presupuesto. Por lo tanto, no reciben nada, ese presupuesto, ese servicio queda con 4 personas que no pueden mover nada en absoluto, ¿no? Entonces, en los territorios tienen esa disponibilidad, en los territorios más pequeños, más locales, ¿no? Tienen esa disponibilidad de esos presupuestos que son derivados desde el Ministerio de Economía y Finanzas y que nosotros alentamos, porque son ellos los que con autonomía pueden identificar
qué problemas priorizan, qué programas, qué proyectos priorizan. Entonces les decimos, ustedes tienen funciones, tienen competencias respecto a esto, así que asignen de ese vuestro presupuesto que tienen, ¿no? Para poder enfrentar estas necesidades que tiene su población. Entonces, es ahí donde vamos trabajando la incidencia pública y política para la asignación de presupuestos más locales, aparte de la asignación nacional por servicios de carácter nacional. Perfecto, sí, sí, muy claro. Digamos que no sería tanto una cuestión de falta de presupuesto, sino de asignación presupuestaria, es decir, Exactamente. de decisión política más que de cuestión económica. Y Así. una sola duda, población flotante sería, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos trabajadores golondrinas acá. Claro, que tienen han sacado sus DNIs en un lugar, asignan su domicilio, por ejemplo, en Cusco, pero viven en Lima y no cuentan dentro de esa población de Lima, ¿no? Sino de Cusco. A Perfecto, eso le llamamos la población flotante, que no tiene raíces, que no tiene residencia en ese territorio. claro. Es decir, viven en un territorio o van, no sé, a Madre de Dios a trabajar en la mina, pero en realidad legalmente viven en Lima, supuestamente están en Exacto, Lima. así Claro, es. sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Está. Bueno, sí, esa era mi duda, ¿viste? Para poder Gracias, Manuel. comparar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Me parece interesante, da O para, ¿no? comentar cómo lo ven O ustedes. comentar cómo lo ven, ¿no? En los diferentes lugares. Por ahí, a lo mejor algo que se me escapó a mí, Alfonsina o Alicia, o Vero en el caso de Ecuador, ¿no? Como quieran. Abren el micrófono y hablan. Hola, buenas noches. Bueno, primero pedir disculpas porque me estoy mudando. Ustedes son los primeros que conocen mi nueva casa. Estoy contrarreloj el fin de semana y bueno, por eso en realidad quería llegar a tiempo para ingresar como correspondía horario, pero me están trayendo de a poco las cosas y voy trayendo como puedo. No Así que pasa bueno, nada. mil disculpas y saludar a todos. Y bueno, la verdad que me quedé, como escuché parte muy poquito de la clase de hoy, una lástima, pero después voy a escuchar la grabación si Dios quiere. La verdad que no sé, nunca había tomado en cuenta esto del tema de la explotación en el tema de los paradores. Es como que uno a veces no lo relaciona y, y bueno, todos los días te sorprenden, como que se ve que es más común de lo que uno piensa, ¿no? Sí, desgraciadamente es un hecho muy, muy común, muy común. En la Argentina es un hecho muy común. Sí, Yo me acuerdo, tengo una anécdota siempre que trabajando en el Ministerio de Justicia, con una compañera de trabajo, fuimos a dar una charla a una comunidad en el Chaco, que se llama Roque Sáenz Peña, que queda a 200 sí, kilómetros de resistencia, sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, digamos. Fuimos a dar una capacitación, fuimos a hacer. Bueno, llegamos a Resistencia, qué sé yo, en un vuelo, y de ahí nos llevaron en auto eh, a Roque Sáenz Peña. Y ya era de noche, en el camino se hizo de noche, ¿no? Porque la charla iba a ser al día siguiente, nos íbamos a alojar en Roque Sáenz Peña y al día siguiente iba a ser la charla y después nos volvíamos para Buenos Aires. Y entonces ya había anochecido, serían, no sé, las 7:00 de la tarde, las 8 de la noche, una cosa así. Y en la entrada, hay como un cruce en la entrada de Roque Sáenz Peña, y hay una estación de servicio, una gasolinera muy grande de YPF, llena de camiones, ¿no? no, Bueno, las pibas subiendo a los camiones era un espectáculo dantesco. Nosotros íbamos a dar una charla sobre prevención de la claro, explotación sexual. Y estaban frente a ella. claro, es horrible, sí, 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 se cortó justo. terrible, terrible lo que... ¿Viste cuando vos decís, a qué vengo acá? ¿De qué voy a hablar?
¿viste? Se está produciendo ahí a la vista de todo el mundo y bueno, y desgraciadamente es algo muy común. También lo vi en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de, hay una villa miseria, un barrio Sí, que se llama Zabaleta, que queda al ah, lado de sí, la 20. Los camiones que venían por la avenida, que salían del puerto y pasaban por la avenida, paraban en una Shell que estaba frente a la Zabaleta, y ahí había explotación sexual de niñas. Nosotros trabajamos con esas pibas porque eran explotadas sexualmente por 2,50 pesos, entraban a la villa, consumían pasta base, sí. volvían a salir, volvían a ser explotadas, volvían a la villa, consumían pasta. Era un círculo de. Era terrible, Mm. digamos. Es decir, desgraciadamente es un Sí, fenómeno muy común. Entonces, bueno, no sé, está este proyecto sí, sí, entre los 4 países para establecer esa ruta, va a haber paradores a lo largo de la ruta, digo, bueno, laburemos. Además, hay población de pueblos originarios y el tema de la sexualidad en las niñas, digamos, de los pueblos originarios es un tema muy particular, es bastante diferente respecto de la sexualidad en, en- 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 en las chicas o en las niñas o en los adolescentes de una ciudad como Buenos Aires o de una gran ciudad. Es otra cultura, es algo diferente y son más proclives a ser victimizadas. Mm. Entonces, bueno, nada, por eso, pero cuando nosotros, porque también se nos presentó ahora, en esta última gestión, se nos presenta ese problema, porque nosotros teníamos un programa nacional y con el programa nacional, digamos, bajábamos y podíamos inyectar recursos y podíamos trabajar desde el programa nacional con los organismos locales, con los municipios, básicamente. sí, sí, Pero ahora se cortaron todos los presupuestos. Bueno, yo ya no estoy más en el Ministerio de sí, Justicia. sí. El compañero Milei me pegó una patada en el traste y me echó a la. Pero bueno, digamos, se cortó el presupuesto, con lo cual eh, seguimos trabajando de la sociedad civil y dijimos, bueno, laburemos con los organismos locales, que son los que tienen el problema ahí. Claro. Vas a laburar con el organismo local, te dice, y nosotros tenemos un peso partido por la mitad. Claro, sí, Mm. Entonces se hace muy, muy difícil, muy difícil. Por eso le preguntaba a Mercedes, ¿viste? claro, ¿cómo? Pero es un problema muy común, sí, sí, es un problema muy común. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sé, chicas, si quieren, ¿alguna más quiere preguntar algo más? Yo quería Ahí, Vero, comentarles, da. hola colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, También me Bea. disculpo por el ingreso tardío, pero estaba ingresando desde otro dispositivo y algo le pasó al audio de mi computador. Pero bueno, Tranquila. gracias Mercedes por contarnos. En realidad hay tres cosas les cuento. La primera, yendo un poco por la lógica de contar este tema que Alfonsina refería de los paraderos. Acá también en Ecuador es muy común. Aquí en Ecuador hay una ciudad puente, es una ciudad que atraviesa, está entre la costa y la sierra ecuatoriana y está en la mitad de las dos. Entonces, es un lugar por donde atraviesan todos los camiones de productos, etcétera, ¿no? Entonces, hace algunos años, les cuento esta anécdota, estábamos trabajando en esta zona que se llama Santo Domingo y nos llamó mucho la atención en un taller que estábamos dando, unos talleres de prevención en el tema de trata. Y hasta se nos burlaban un poco, ¿no? Porque decían, gente relativamente joven, ¿no? Decía que ellos, como su proyecto de vida es tener una camioneta, porque la camioneta da buena plata. Entonces, nosotros, esto es una zona puente y hay mucho movimiento de automotores, trailers, camiones, etcétera, que transportan mercadería. Entonces nosotros pues estábamos conversando acerca de eso, ¿no? Del proyecto de vida y todo. Bueno, la cosa es que después nos informaron que en esa zona tener una camioneta significa tener una adolescente y explotarla sexualmente.
Entonces, todo el código de hablar de la explotación sexual era que cada joven, digamos, de la zona, vinculados o no a crimen organizado, tenían esa camioneta. Y su proyecto de vida era buscarse una camioneta y tener una camioneta para ponerla a trabajar. De tal manera que ellos utilizaban ese léxico en cualquier lugar y sabían de lo que se trataba. Entonces tenían que buscar un buen puesto, un buen estacionamiento para la camioneta. ¿Y a qué se refería eso? Se refería justamente a buscar generalmente los comedores, a donde todos los traileros van y estacionan para comer a cualquier hora de la madrugada, etcétera. Y detrás de los comedores estaban estas personas explotando sexualmente a las adolescentes. Y específicamente a las adolescentes. Y era tan tenaz y es la forma, la representación más clara de cómo se mercantiliza, cómo se convierte a un ser humano en un objeto, ¿no? Tanto así que le asignaron esa característica de un objeto común y muy corriente en ese territorio como la camioneta. Eso un poco para compartirles esta experiencia también desde acá, desde el Ecuador. Por otro lado, en relación a lo que menciona Mercedes, con todas las limitaciones que hay, pero me parece que por lo menos se habla y se discute del presupuesto específicamente para el tema de trata de personas. Acá en Ecuador, yo siento que nosotros estamos viendo un retroceso gravísimo en cuanto a todo el tema de derechos. Nosotros también tenemos una descentralización del país y tenemos un gobierno central y tenemos los gobiernos autónomos descentralizados. Esto a partir de la Constitución del 2008, tenemos una ley y cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados también tiene la competencia de la protección en el sector social. Y estos gobiernos no tienen un presupuesto específico que esté para que diga trata de personas, pero para llegar a tener el presupuesto hay lo que se llama los PDOT o el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial. Este plan de ordenamiento territorial se lo construye, estamos divididos en provincias, se le construye, es participativo. El plan, para hacer este plan, es participativo, con diferentes sectores. Y la idea es que se vaya priorizando qué tiene este sector, este territorio, y cómo vamos a dar respuesta. Y priorizan la lista de necesidades, digamos, que se puede hacer. Ese era nuestro trabajo entonces en el tema de la incidencia en políticas públicas locales, visibilizar la trata, la explotación, la necesidad de prevención y también de protección. Sin embargo, lamentablemente, hace poco se mandó un proyecto de ley que muy probablemente se va a aprobar por parte del Ejecutivo, en donde se les quita estas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, hay un cambio en la ley, y eso ha significado de que de manera radical los gobiernos autónomos descentralizados casi que suspendan acciones en el tema de lo social. Porque comenzar a hacer acciones cuando estamos a puertas de esta aprobación de la ley les pone en riesgo a los gobiernos autónomos y entonces estamos casi paralizados. A eso se suma que el gobierno adelantó las elecciones, teníamos elecciones seccionales para el próximo año y las adelantó a noviembre, porque dice que en febrero, que van a ser las elecciones, van a haber muchas lluvias y van a haber muchas inundaciones. Entonces adelantó las elecciones para el mes de noviembre y por lo tanto, con una nueva ley encima, que todavía no se aprueba, está para aprobación, pero que lo más seguro es que se apruebe porque el gobierno tiene mayoría, con una ley a puertas, con un adelanto de las elecciones, lo que significa que cambian totalmente los planes operativos anuales, la programación que tenían, etcétera. Estos gobiernos autónomos descentralizados casi que están paralizados. Entonces no tenemos capacidad de respuesta. Y si a eso se suma lo que ya lo han mencionado ustedes en insistentes lugares, tenemos un déficit de fondos internacionales para temas de protección. La capacidad de respuesta que nosotros tenemos como país se ve totalmente disminuida. Y como ustedes lo sabrán, Ecuador lamentablemente hoy por hoy es uno de los países más peligrosos, no solamente de Latinoamérica, no solamente de región, sino somos uno de los países más peligrosos del mundo.
Tenemos dos de las ciudades más peligrosas a nivel del mundo por la cantidad de ingreso del crimen organizado en el país. Claro, hoy justamente estábamos en un taller, estoy dando un taller al Ministerio de Desarrollo Humano, y justamente hablábamos acerca de esto, ¿no? De quiénes son las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad para ser víctimas de trata y de cualquier forma de explotación. Y son las poblaciones mucho más excluidas y justamente de las ciudades donde existe mayor situación de desigualdad. Y en este momento no tenemos mucha capacidad de respuesta. Entonces, sí es un escenario bastante complejo el nuestro, y escucharla a Mercedes me ha dado muchas ideas. De hecho, mañana mismo voy con preguntas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Desarrollo Humano porque quiero conocer las fuentes de financiamiento, porque sí creo, coincido mucho con Mercedes y también con José Manuel. Yo valoro mucho, admiro mucho el trabajo de CHS Alternativo, felicito ese trabajo que hacen, y sí, me parece que es súper importante que para todos y todas quienes somos activistas, quienes trabajamos por la promoción, por la defensa de los derechos humanos, tengamos como estas herramientas, porque son herramientas de exigibilidad, porque permiten visibilizar efectivamente dónde se está poniendo la plata, dónde se ponen los recursos. ¿Estamos poniendo en realidad recursos sostenidos, permanentes, para la protección a las víctimas o no? Y claro, eso también forma parte del problema. Y con esto termino. Nosotros como Fundación Alas de Colibrí recibimos una parte de fondos para el funcionamiento de nuestra casa de acogimiento. Nosotros tenemos una casa de acogimiento para mujeres adolescentes rescatadas de trata sexual. Y lo que les puedo decir es que, por ejemplo, nosotros tenemos, si es que estamos ya entrando a mayo, nosotros tenemos casi 6 meses nuestra casa de acogimiento sin que reciba los fondos del Ministerio de Desarrollo Humano. Es decir, son 6 meses de retraso en los pagos que nosotros tenemos, y con cambios permanentes también. De hecho, justamente ahora nosotros ya firmamos el convenio para el 2026, y de pronto, después de ya ejecutados 4 meses, nos dicen que hay que hacer unos ajustes, etcétera, y se paralizan los procesos. Lamentablemente, la falta de institucionalización de los procesos, los cambios permanentes. Alguien decía, no recuerdo quién era, y yo mientras les escuchaba decía, nos pasa lo mismo. El cambio, la rotación de personal de forma permanente, y no solamente de personal técnico, sino de personal que toma decisiones, hace que siempre tengas que estar volviendo a foja cero y tengas que empezar de nuevo y tener que no saber con qué enfoque va a venir esa autoridad a tomar decisiones. Entonces, experiencias como estas, como la que Mercedes nos ha podido compartir el día de hoy, las agradezco mucho porque particularmente me das ideas de cómo seguir haciendo nuestro trabajo, intentando hacerlo siempre lo mejor. Así es que eso, colegas, les quería compartir. Cambio. Gracias, Vero. Ese es justamente el objetivo de esto. Muchas gracias, Verónica. Bueno, Ari, vos querías preguntar algo. Nos quedan 5 minutos. ¿Querés aprovecharlo? Para el cierre, estaban esperando. No, estaba escuchando atentamente, muy interesante todo, y creo que para aportar, para sumar nada más la nueva modalidad, no sé si es nueva, pero lo más aplicado en estos últimos meses que se percibe acá en la provincia de Río Negro, es la modalidad del casino y del acompañante VIP. Y como traen o mueven en Uber vehículos particulares, muy difícil de detectar. Y muchas veces con la aplicación Mi Argentina, que si hay lugares donde no hay señal, entonces dice, le muestra un DNI, cómo corrobora en caso de que haya control. Y como tiene solamente la facultad de controlar o de pedir documentación, en este caso Policía Federal, en algunos casos es muy difícil. Entonces, la instalan en departamentos lujosos, en zonas céntricas, y los mueven en zonas de shopping, de alta sociedad. Entonces es mucho más difícil de detectar esta nueva modalidad, y por los grupos de WhatsApp, Telegram, etcétera. Entonces se va sofisticando, mientras nosotros no tenemos recursos, cada vez retrocedemos más en cuanto a derecho o a recursos, valga la redundancia. Ellos se van hasta perfeccionando en ese punto, cada vez avanza más. Y también el tema de
en el ámbito deportivo. En el fútbol es el lugar o en el punto exacto donde más se percibe y se notan esto. Pero es muy difícil de hacer una denuncia. ¿Cómo procedemos? Sin recursos, más allá de todas las herramientas teóricas, jurídicas, y que tengamos la mejor voluntad de seguir haciendo cosas, de seguir sumando y aportando. Es un terreno muy peligroso porque son gentes muy poderosas. Sí, efectivamente. ¿De qué ciudades de Río Negro identificas Yo esta estoy forma? en Viedma, pero trabajan más en Bariloche, en el Alto Valle y también en Viedma. En los casinos uno lo sabe porque no somos muchos, en el caso mío, que soy paraguaya, no somos muchos los que trabajamos a honorem, anónimas, sin figurar en ningún organismo, o sea que tengo más limitaciones que nadie, solamente muchas veces me dejo utilizar como traductora por el lenguaje guaraní, que algunos piden el idioma, piden ayuda. Es tan difícil porque sí, yo puedo entender lo que están diciendo, puedo interpretar lo que necesitan, pero también el ámbito en que se mueven es muy peligroso. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. No, me imaginé que debían ser las grandes ciudades, digamos, de Río Negro, ¿no? El corredor de la Ruta 22, toda esa zona, ¿no? Sí. Claro. Bueno, 2 horas. Hace 2 horas que estamos acá. Dale, 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 Gracias dale, por dale. la paciencia. No, pero parece que estuvo bueno porque acá estamos, seguimos acá. Digamos. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Un poco les comento y también para los que lo vean después en diferido, nos queda un seminario más, que es el que va a dar la doctora Ana Chávez a partir de la semana que viene. Y después yo les mandé ahí un correíto, un mail, para aquellas personas que tengan ganas o deseen acceder, digamos, a la acreditación universitaria de la diplomatura. Hay un requisito que es la elaboración de un trabajo final. Entonces hemos puesto una clase especial sobre metodología y antes teníamos un seminario, pero lo hemos simplificado un poco. Hemos puesto una clase especial sobre metodología y después los que requieran una tutoría, asignaremos algunos de los 3, entre los cuales estoy yo, Roxana Crudi y Juan Frenas. Haremos el seguimiento y el acompañamiento para que puedan resolver esta instancia de un trabajo final que les permita acceder a la acreditación de la diplomatura por parte de la Universidad de Río Negro. Así que, bueno, pero ahí tienen el mail. La semana que viene arrancamos ya el último seminario, que son 2 clases más, y ya después avanzamos con el trabajo final y calculamos que para junio estaríamos ya cerrando el ciclo de esta tercera cohorte 25-26. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Voy a dejar de grabar porque si no dejo grabando y Muchas gracias también.